¿Están muy contentos? Porque recibir la palabra es una delicia. El conocer y saber qué Dios ha hecho por nosotros. Bueno, quiero compartirles un poco en cuanto a… Yo soy de Izúcar, de Matamoros, Puebla, y muy joven me vine para la Ciudad de México, buscando un mejor destino, y lo encontré. Yo viviendo por la colonia San José Insurgentes, atrás del Teatro de los Insurgentes, una persona me presentó y me habló, me dio a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y ahí pude darme cuenta que ese fue mi mejor destino, el haber encontrado a Jesús y el saber que había yo nacido de nuevo. Pues fue un placer para mí. Después me di cuenta lo que Carlos David decía, que había yo sido una mujer justificada por Cristo a través del nuevo nacimiento, de lo que Carlos, mi esposo, decía. Y que como mujer justificada delante de Dios a través de Jesucristo, Jesucristo como mi mejor abogado se presentó al Padre y me presentó como su hija, ya justificada. Pues me sentí mucho más, me dio mucho más gusto el saber que había yo nacido de nuevo, que había sido justificada. Y yo, quedando huérfana como a los 16 años, buscaba como hija la necesidad de tener un padre, porque había yo perdido al padre físico. Y lo que Alejandro decía, Cristo me presentó al Padre y el Padre me adoptó como su hija. ¿No se gozan? Porque eso que ha hecho conmigo, lo ha hecho con ustedes. Nada más que a veces cuando uno no entiende las cosas de Dios, no sabemos en qué posición estamos en Él. Y yo quiero compartirles un poco, porque también dentro del nacer de nuevo, de a través de la redención de Cristo que Él hizo por nosotros, también nos santificó. ¿Y qué es la palabra o qué significa la palabra santificación? La palabra santificación, en su definición, quiere decir, es poner aparte o separar. Poner aparte o separar. Queda entender que cuando Dios nos separa del pecado, nos pone aparte. ¿Aparte para qué? Para la obra del ministerio. También la santificación es separar o consagrar para servir a Dios. ¿Sabes que si Dios te ha separado del pecado, es para que te consagres para el servicio de Dios? Ejemplo de separar, vamos a ver de lo que habla Génesis, de separar de días. Dios separa a la luz de las tinieblas y bendijo y santificó el día séptimo. ¿Qué dice Génesis 1:4? Me voy rápido porque aunque yo les dije a mis hijos y a todos, si quieren pueden ocupar algún tiempo del tiempo que me toca a mí. ¿Para qué? Para que así para mí
sea más corto y más rápido. ¿Por qué? Porque miren, a mí me es difícil a veces estar en público, porque todas las victorias y las batallas que he visto en mi vida han sido en intimidad con Dios, donde nadie me ve más que nada más Dios y Sofía, Sofía y Dios. Pero aquí estoy porque mis hijos me animan, me dicen, tú primero me empujas a servir y a que des las conferencias o que prediques y luego tú no lo quieres hacer. Y yo dije, está bien, Señor, me someto a ti y está bien, voy a hacer para animar a mis hijos. Y como me presentaban que sí estuve en el instituto en Guadalajara 2 años juntamente con Carlos y después pues nacieron mis hijos. Y yo no me considero así una maestra, pero creo que sí he sido una maestra para mis hijos. Han sido unos alumnos muy difíciles, pero como la palabra de Dios dice que para Dios nada es difícil, ahí están, ahí están. Y ese es el gozo y la satisfacción de un padre y de una madre empujando a los hijos al servicio de Dios. ¿No se gozan? ¿Padres no desean eso para sus hijos? ¿Verdad que sí? Porque no hay nada mejor, no hay nada mejor que servirle a Dios. Bueno, así que estábamos en Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice que Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. En Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de todas las obras, de toda la obra que había hecho en la creación. Todo habla de santificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos sido santificados, hemos sido separados de las tinieblas, del pecado. ¿Para qué? Para Dios. Y estamos viendo cómo Dios aquí santificó y dice que descansó ¿cuándo? En el día séptimo, la obra que él había terminado. Ahora vamos a ver por qué las personas, o cómo en el Antiguo Testamento, cómo también las personas tenían que ser santificadas. ¿Y para qué? Para la obra del Señor, porque todo aquello que está contaminado, todo aquello que tiene pecado, no puede servir en la obra del ministerio. Porque no le puede servir a un Dios vivo, a un Dios santo, cuando está contaminado, cuando está lleno de cosas, sino al contrario, tiene que reconocer que cuando Él nació de nuevo, ahí también obtuvo la santificación. Y vamos a ver en Éxodo 19:10 y verso 22. Éxodo 19, verso 10. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo, hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Moisés y le dijo: ve y habla al pueblo, ¿y qué? Y que se santifiquen y laven sus vestidos. ¿Por qué? Porque Dios quería que fuera un pueblo limpio, un pueblo santificado. ¿Por qué? Porque no podía relacionarse con algo que estuviera contaminado. En el verso 22 dice:
y que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Como también los sacerdotes que tenían que estar, que estaban en el tabernáculo, tenían que ser santificados, ellos y todas sus vestiduras. ¿Por qué? Porque tenían que servir en el tabernáculo y tenían que estar limpios de todo, de todo, de todo. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Si de veras reconociéramos lo que ya Dios ha hecho y viviéramos en esa santificación, otra cosa sería. Pero vamos a ver más adelantito cómo el hombre tiende a contaminarse. También vamos a ver cómo los utensilios necesitaban ser santificados. Y tú dices, ¿y por qué también los utensilios? ¿Por qué? Porque todo aquello que es dedicado para Dios debe de estar limpio, porque está consagrado para Él. En Éxodo 40, verso 10 y 11, y ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar que santísimo. También todo lo que los sacerdotes iban a tocar tenían que ser santificado. Todo lo que tú toques, ¿cómo lo vas a tocar? ¿Con manos limpias? Que de veras estés santificado, porque no puede tocar algo inmundo a algo santo. Entonces todo eso, los sacerdotes, los utensilios tenían que ser santificados. Pero ahora tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver con los sacerdotes en el Antiguo Testamento y los utensilios? Bueno, vamos a ver cuál es la santificación de los creyentes. La santificación de los creyentes es triple. Número 1, vamos a ver 3 puntos ahí. La santificación, primeramente, de posición. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como hijos de Dios, o en el lugar que tenemos delante de Dios, es que Dios nos ha escogido y nos ha separado para Él, para Él. Tú y yo hemos sido escogidos, ¿para quién? Para Dios. También así nos ve Dios, estamos delante de Él tan perfectos como ¿quién creen? Como Cristo, porque si ya fuiste nacido de nuevo, ya fuiste justificado, ya eras un huérfano ahí, ya el Padre te adoptó, ¿ahora qué? En Cristo somos perfectos, pero si realmente manifestamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es o ha sido nuestra santificación. En 1 Corintios 1, 2, 30, 1, verso 2 y verso 30, vamos a ver. Dice, a la iglesia, hablándote a ti y a mí, a la iglesia de Dios que está en Corintos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en Él, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Dice que hemos sido ya santificados, y aquí le habla
habla Pablo a los Corintios diciendo a todos aquellos que han reconocido a Jesús y todo aquel que habla de Él, que lo invoca, todo aquel, dice, ya ha sido, ¿qué? Santificado por el Señor Jesucristo. Verso 30. Mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí tenemos que la redención, la justificación y la santificación. Ya hemos sido hechos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos completos en Él, estamos completos en Él. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo somos santificados? Pues ya lo dije primeramente, cuando nos convertimos a Cristo, ahí fuimos separados para Dios. Ahí es cuando obtuvimos y cuando reconocemos que hemos sido santificados, cuando hubo el nuevo nacimiento. Ahí fuimos escogidos y separados solamente para Dios. Hechos 26, 18. Vean lo que dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí y perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando recibimos a Cristo por la fe, porque tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, el Padre nos adoptó y ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por fe lo hemos hecho y porque obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Hemos sido perdonados por Cristo, por Cristo. Primera de Corintios 6:11. Estos eran algunos, mas ya han sido lavados y ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que ya hemos sido, ¿qué? Lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Padre Dios. Por eso podemos llamarle papito querido. Abba Padre, Abba Padre, ahora sí es mi Padre. Y también sabemos que fuimos santificados por su sangre derramada en la cruz. Esa sangre preciosa que derramó en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, que como decía una persona, cuando tú y yo no valíamos ni un cacahuate podrido, Cristo fue a la cruz y a través de ese sacrificio vino la redención, la justificación y la santificación. ¿No se gozan? Por Él, por el sacrificio de Cristo. Hebreos 11:2 dice que cuando Él iba a la cruz, iba el gozo por delante. ¿Y quién crees que
que era el gozo. Él iba viendo el gozo por delante, él no iba con tristeza, él no iba con dolor, él iba viendo el gozo por delante, y el gozo eres tú y soy yo. A través de ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí, para ser santificados. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad, por ti y por mí. Por ti y por mí. Que ese sacrificio que Él hizo es para que tú y yo tengamos vida eterna. No cualquier cosa, para que tengamos vida eterna. Por eso yo decía al principio que cuando yo me vine a la Ciudad de México, venía buscando un destino y lo encontré. Porque alguien me presentó a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y el reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador me dio un destino. ¿Y cuál es el destino? La vida eterna. Y ya después, pues me dio a mi marido, a mi esposo, Carlos, que yo también decía en aquel tiempo, yo nunca me voy a casar, porque los hombres son muy gandalla. Ay, pues cuando uno no conoce a Dios, pues qué no dice y qué no piensa, ¿verdad? Y dije, no me voy a casar. Probablemente ya cuando esté más grande, tenga un hijo, ahí aventándome una canita al aire, y ya, para no quedar sola en la vida. Pero ¿qué tal? Encontré a mi destino, que fue y es y será mi Salvador, Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego pues me dio 4 hijos. Yo en aquel tiempo decía, 1, Señor, 1 nada más. Y me dio puros hombres. Ahora entiendo por qué. Porque Dios tenía un propósito para cada uno de ellos. Y el gozo más grande como madre es que mis hijos sirvan a Dios, que estén en el camino de Dios, que su destino sea Dios. Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero y se acaba, pero lo eterno no pasará, ni se acabará. Eso es eterno. Número 2, dije que iba a dar 3 puntos. La santificación es también progresiva. Esto se refiere a la experiencia diaria de la separación del pecado. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Que es de entender que cada día nosotros, aunque ya nacimos de nuevo, ya hemos sido justificados, tenemos pruebas y tenemos luchas. ¿Cierto o no? Y entonces, ¿qué? Que esto se refiere a que cada día, si tú reconoces que has nacido de nuevo, vas a tener una separación del pecado y ya no lo vas a practicar como lo practicábamos antes, constante y a cada momento, sino ahora cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, porque el pecado está a la puerta, tú puedas decir no al pecado.
no al pecado, porque entonces ni has nacido de nuevo, ni has sido justificado, ni tienes a Dios como tu Padre, mucho menos has sido santificado. Así que decía que esto se refiere a la experiencia diaria de la separación del pecado para acercarnos más a Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2, 19, 20 y 21? ¿Quieren que ya terminemos? Pues ya vamos a años, ¿verdad? 2 de Timoteo 2, 19, 20 y 21. Pero el fundamento de Dios está firme. Eso da a entender que Dios no cambia. ¿Quién es el que cambia? El hombre cambia. Pero Dios no cambia. Él lo que ya hizo, lo hizo. Pero tú de repente estás en Dios y de repente estás fuera de Dios. ¿Y cómo te das cuenta que estás fuera de Dios? Cuando pecas, cuando hablas mal, cuando mientes, cuando robas, cuando adulteras, cuando fornicas. Es cuando te das cuenta realmente que no estás en Dios, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Tú y yo sí nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿cierto o no? Si hoy amaneciste muy contenta, entonces sí voy al grupo. Pero si ves que mañana está lloviendo, dices, no, es que está lloviendo, es que está haciendo frío, porque nosotros tendemos a cambiar, porque nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o por las obras de la carne. Pero Dios dice que se mantiene firme. Teniendo este sello, conoce el Señor que los que son suyos y ¿qué hace? Estamos en 2 de Timoteo, no se les olvide, 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello. ¿Cuál sello? Del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese, ven lo que dice Dios, y apártense de toda iniquidad. Debemos de apartarnos de toda iniquidad. ¿Para qué? Para que sí te puedas dar cuenta que tú ya fuiste santificado y que nuestra santificación es progresiva, sí, pero tienes que hacer un lado el pecado y caminar en el camino del Señor. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, permanezca en Cristo. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros ¿para qué? Eso está muy fuerte porque dice que si tú ya naciste de nuevo, fuiste justificado, ya tienes a un Padre, tú y yo deberíamos de ser unos vasos de barros, pero ¿para qué? Para buena obra, para bien, porque dice que otros son ¿para qué? Para usos viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí nos explica que en nuestro caminar, pues sí, está siendo progresiva nuestra santificación, pero tú decides qué ser, vaso de barro para honra o para
vileza, para deshonra. Pero dice, si alguno en este caminar o sabe que ya ha sido santificado, pero todavía se deja guiar por las obras de la carne, santifíquese, purifíquese delante de Dios. Porque el verso 21 ya lo leímos, pero así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para buena obra. Tú y yo podemos ser vasos útiles para buena honra. Servir en la casa de Dios, dando a conocer a Cristo a tanta gente que lo necesita. Pero ¿sabes por qué a veces también la gente no quiere creer en Cristo o no cree en Cristo? A veces porque somos vasos viles, que a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero también con tu boca hablas y declaras el señorío de Cristo y al Señor no le gusta. O eres un vaso para honra o para deshonra. Pero cada quien decide, porque lo que ya hizo el Señor, ya lo hizo, ¿verdad? En la cruz. Salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados, justificarnos. Y ahora nosotros nos toca decidir qué vaso queremos ser. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo se lleva a cabo nuestra santificación? Pues nuestra santificación se lleva a cabo por el lavamiento de la palabra. ¿Qué dice Efesios 5:26? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te limpia, la que te purifica, la que te santifica. ¿Cómo? Leyendo y meditando en la palabra de Dios, orando, congregándote. Es a través, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que la persona se va santificando. Y la última, tercera, santificación perfecta. ¿Cuál creen que es la santificación perfecta? Esta se entiende como el trabajo completo y final de Cristo en su venida, cuando Él quite de nosotros todo contacto de pecado y seamos santificados para siempre. Porque mientras estemos en esta tierra, ¿qué va a pasar? Pues tenemos contacto con el pecado, ¿verdad? Pero ya cuando no estemos en esta tierra, entonces cuando Cristo venga por nosotros y nosotros reinemos en esta tierra, porque vamos a reinar en esta tierra, tierra nueva, dice la palabra. ¿O cuántos creen que vamos a reinar en esta tierra? Sí, ya purificada y limpia. Vamos a reinar aquí. ¿Es hasta cuándo? Pero ya con una tierra santificada, purificada, que ya no va a haber pecado, porque ya nuestro Señor Jesucristo la limpió, nuestro Padre. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, 23, 24? Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados cuando, dice, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él
quien nos llama, el cual también lo hará. Él lo hará. ¿Cómo tú te das cuenta que ya has sido santificado? Cuando ya realmente te has apartado del pecado, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, nos apartó para Dios cuando Él vino y murió en una cruz por ti y por mí, nos apartó del pecado. Pero cuando tú sigues nuevamente practicando el pecado, no has sido santificado. Y Dios no puede usar un vaso vil. Pero también dice que el Dios de paz, el cual nos santifica para que seamos unos vasos de barro, somos vasos de barro para su gloria y para su honra. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto el Señor nos dio a través del sacrificio que Él hizo en la cruz? ¿No se gozan como hijos de Dios? Que cuando tú naciste de nuevo, Él te redimió de los pecados. Él te santificó y te presentó ante el Padre como el mejor abogado, Jesucristo. Y dijo, ya pagué tus pecados. Padre, te lo presento. Te lo presento. Sofía ha sido justificada. Y luego te presentó y te dio un mejor Padre. El mejor Padre, aquel que nunca falla, aquel que siempre está atento y que tiene cuidado a las necesidades que tú tienes, a tus problemas. Cuando estás triste, cuando lloras, cuando no tienes nada, cuando tienes todo, porque también se llora de alegría, o todos aquellos que no tienen padre, que no tienen esposo, que sus hijos andan mal. Dios, como Padre, siempre está atento a tus necesidades. Yo quiero que te pongas de pie. Y quiero que todos cerremos nuestros ojos. Y quiero que todas aquellas que vienen o aquellos que vienen por primera vez, que me lo indiquen con su mano, que vienen por primera vez y que les gustaría recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que le gustaría recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Bueno, creo que ya se fueron. Para la otra los vuelven a invitar. Ahora quiero hablar a ustedes que han nacido de nuevo, que han sido justificados, que han sido adoptados como hijos de Dios y que ahora han sido santificados, pero que si estás en ese proceso, que todavía hay cosas, el cual no has dejado que Dios te santifique. Dios, el Espíritu Santo, quiere
obrar en tu vida y en tu corazón. Porque Él necesita vasos de barro para su gloria, para honra, para que des a conocer a Cristo y para que puedas decir lo que Él ha hecho por ti. ¿Quién es Él? Voy a pedir un favor. Si tú quieres, hoy en este día, si tú te das cuenta realmente que no has sido santificado o que has sido, pero que estás en ese proceso y que todavía hay cosas que estén estorbando en tu vida y en tu corazón, yo te pido que pases aquí adelante. Queremos orar, mi familia, por ti. La palabra de Dios decía que tenemos que estar delante de Dios, santificados, que nos apartemos de toda vileza, de toda cosa inmunda que hemos permitido o que hemos dejado dejar entrar en nuestros corazones, en nuestra mente, y que hasta ha estorbado el cual no podamos servir a Dios. Mientras cierren sus ojos y adoren al Señor. Si ya tú te sientes que has nacido de nuevo, que has sido justificado y que Dios es tu Padre y que has sido santificado, adórale al Señor. Levanta tus manos, porque esto que hoy hemos compartido no es fácil. Todo lo que el sacrificio de Cristo ha hecho por nosotros. Mientras, Ale, yo te pido que ores por la hermana. Mientras, levanten sus manos y agradezcanle a Dios. Si aún en la casa hay contiendas, hay problemas, hay situaciones que están estorbando, quítalas de tu corazón. Okay, sí. Y di, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Levanta tus manos y dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Tú sabes mi pensar y tú sabes mi caminar, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. A ti no te podemos engañar. A ti no te podemos engañar, Señor. Te entrego mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Señor, mi espíritu en tus manos está. No te resistas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cámbiame. Tienes que ser como lo que veíamos de esos sacerdotes que se consagraban a Dios. Se santificaban delante de Dios. Todo instrumento, todo utensilio era santificado porque iba a ser usado para el servicio de Dios. Tú no puedes servir al Señor con manos sucias. Levantando
santas. Aquí estamos, Señor. ante Aquí ti. estamos, Señor. Te entrego mi vida. Aquí estamos, Te entrego Señor. mi vida. Aquí estamos, Te Padre. entrego, Señor, mi espíritu. Limpia Mi todo aquello impuro, espíritu. todo aquello que no En te tus manos agrada, está. Señor. En tus manos está. Estamos en tus manos, Dios. Haz lo que tienes que hacer, Espíritu Santo. Haz lo que tienes que hacer, Espíritu Santo. Obra en las vidas y en los corazones, Señor. Obra en las vidas y en los corazones, Señor. De lino fino y Oh, Señor, aquí estamos. a ti. Aquí estamos, Señor. Levantando Con un corazón limpio, manos entregándonos a ti para tu servicio, ante para tu gloria, ti. Señor. Una vez más, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te la entrego, Señor. Mi espíritu. Aquí está nuestra vida, Dios. En tus manos. Úsala, Señor, úsala, Padre. Cámbiame, Señor, transfórmame. Quiero vestir de lino fino y adorarte solo a ti. Levantando manos santas ante ti. Dile, yo te amo.